Shalom, Shalom. sean todos muy bienvenidos al estudio de la Kabbalah. Vamos a empezar nuestro encuentro de hoy. Beshem Yeshua HaMashiach. Vamos a continuar el estudio que estamos haciendo de la Kabbalah del Padre Nuestro. Esta es nuestra cuarta clase. Estamos viendo la primera frase, Padre Nuestro que estás en el cielo, y estamos estudiando la Kabbalah de la palabra Avinu, Padre Nuestro, que es una de las palabras con mayor riqueza cabalística que nos vamos a encontrar. A modo de resumen, para ir recordando cosas que hemos visto, entonces aquí tenemos algunas ideas. Por ejemplo, en relación a la palabra Av, que es Padre, el Padre es el eterno dador y nosotros somos el eterno receptor de su luz. Ese eterno receptor está codificado en la palabra vasija. También todas estas ideas con respecto a la palabra Padre. Despierto la sabiduría y veo la voluntad divina para mí y para el mundo, para la circunstancia. Tercera idea con respecto a Av, me conecto con la energía de todo el alfabeto hebreo, que alfabeto hebreo se dice el Aleph Bet. El Aleph Bet es el templo donde mora el Padre. Estas son ideas que ya hemos trabajado. Estamos solamente a modo de resumen. Respecto a la palabra Abba, tenemos la idea de que con este código me uno a Jehová y a Yeshua y abro una puerta para que la luz descienda desde el mundo espiritual al mundo físico. También respecto a Abba, me conecto con el árbol de la vida en todos los niveles de conciencia de mi ser. Con respecto a la palabra Aví, Padre mío, me hago uno, Ejad, con tu amor, Ahavá, y me abro a tu misericordia. Con respecto a Abba, Aví, con este código, Padre, Padre mío, me uno a ti en la angustia y tú me sostienes. Con respecto al código Ben, o la palabra Ben, que significa hijo, recibo a Yeshua, tengo emuná en él, vivo su enseñanza y recibo fuerza para ser su hijo. Después vimos el código Ani, Aleph Nun Yud, Padre, veo lo que soy verdaderamente, imagen y semejanza tuya y semilla del Mashiach. Y la última idea que vimos fue Ani Ben Av, yo soy hijo del Padre. Eso a modo de resumen. Hoy día vamos a ver secretos que realmente son muy hermosos y que tienen que ver mucho con el cuerpo físico. Porque vimos que el Padre tenía un templo, o tiene un templo, de donde salió la palabra
templo o el concepto templo salió de que Av es Aleph Bet, ¿cierto? Y que Bet era casa y Aleph hacía relación con lo divino. O sea, ahí venía templo. Pero siguiendo esa misma idea, desde la palabra Av, la letra Aleph se relaciona con el aire. La Aleph reina en el aire. Dice el patriarca Abraham en su libro Sefer Yetzirah que Elohim creó el aire con la energía de la letra Aleph. Por eso se dice que Aleph reina en el aire. Entonces vamos a establecer esa relación que tenemos ahí. La Aleph la vamos a relacionar con el aire. Y la Bet, como vimos la clase pasada, se relaciona con el concepto de casa, Bayit, y por extensión la casa es un templo. También Abraham nos dice que con la letra Aleph Elohim creó el tórax y por lo tanto gobierna energéticamente sobre todos los elementos que encontramos en el tórax, desde la estructura ósea del tórax, todos los músculos, los pulmones, el corazón, todas las estructuras anatómicas y estructuras energéticas también, por ejemplo, el cuarto chakra en la tradición hindú. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tórax y por extensión también los brazos y las manos. Entonces, todo eso en relación al tórax. Entonces, tenemos que la letra Aleph la podemos relacionar con el aire y con el tórax. ¿Y qué, si unimos estas dos ideas, ¿cierto? Ya no está hablando de aire y tórax, uno se puede empezar a armar una idea en la mente. Entonces vamos a hablar que la combinación de Aleph y Bet también es otra casa. Es la casa del aire. La casa del aire. ¿Y cuál es la casa del aire? ¿Cuál es la casa del aire? En el cuerpo, el tórax, ¿cierto? Esa es la casa del aire. Pero específicamente dentro del tórax, los pulmones van a ser, podría decir, dentro de esta casa del aire, la parte de su santuario, van a ser los pulmones. Entonces, primera idea importante, el código Av hace relación entonces a este concepto, a esta casa del aire o a este templo del aire que es nuestro tórax y específicamente los pulmones. Entonces ahí tenemos un templo dentro nuestro, por si uno no lo ha visto así hasta ahora, en esta lámina, ¿cierto? Ahí está Av, la casa del aire. Vamos a entrar en la palabra aire brevemente. La palabra aire se dice avir. Y aquí hay una enseñanza muy bella, porque la palabra aire, que es avir, ahí la tenemos escrita en hebreo. Si uno la permuta, es decir, cambia la posición de las letras, nos queda otra distribución que nos da la palabra or,
que significa luz, y nos queda la Yud libre. La Yud, que tiene un valor gemátrico de 10, simboliza las 10 sefirot o las 10 energías del árbol de la vida, y sabemos que las 10 energías del árbol de la vida son las 10 atributos del Creador. Entonces, podemos decir que el aire contiene la luz de las 10 sefirot del árbol de la vida. O dicho de otro modo, el aire contiene los 10 atributos del Padre Creador que está en la luz. Por lo tanto, el aire es algo mucho más importante de lo que nosotros podemos considerar físicamente. El aire nutre tanto nuestro cuerpo físico con el oxígeno como nuestro alma con la luz. Entonces tenemos aquí que el aire y la luz están directamente relacionados, y el aire, ahora sí, el aire, el tórax y los pulmones, hay una relación, ¿cierto? Esa relación se da a través de una función fisiológica que es la respiración. Exactamente. El aire, la luz, los pulmones, el tórax, todos están apuntando a una función fisiológica que es la respiración. Ahí tenemos esa relación, y ahí tenemos la palabra Ab con mostrando este templo que tenemos dentro nuestro, que es nuestro tórax. Entonces, místicamente podemos decir que la respiración ocurre en la casa del aire. Y si vamos cabalísticamente hablando, la respiración ocurre en el Padre. La respiración ocurre en el Padre, en esta casa del aire. Cuando respiramos y somos conscientes que respiramos en el Padre. Este concepto es clave para todo el trabajo respiratorio que hacemos. Entonces, desde hoy día, cada vez que hagamos un ejercicio respiratorio, y por eso es tan importante la respiración en la mayoría de las tradiciones espirituales, cabalísticamente entonces es porque la respiración nos conecta con Av, con el Padre. Cuando respiramos, absorbemos el aire, absorbemos el oxígeno, absorbemos la luz, el oxígeno va a pasar a la sangre y la luz va a pasar hacia el alma. Así como el cuerpo tiene su mecanismo para llevar el oxígeno a la sangre, tiene también el alma su mecanismo para absorber la luz. Y la función fisiológica que hace esta suerte de unión, de interfaz, es la respiración. Entonces, y la respiración tiene que ver con el Padre. La sabiduría del Creador es tan grande y perfecta que hizo que la respiración sea algo imprescindible para la vida del ser humano. Tenemos que estar permanentemente respirando. Eso significa permanentemente en Av, en la casa del Padre, la casa del aire.
Por eso la respiración es la puerta de entrada a la meditación. Y la meditación no es otra cosa que el encuentro de la conciencia humana con la energía divina, con el Padre. Por eso también el trabajo con las letras hebreas se puede hacer respirando. Tú puedes respirar la letra. Cuando uno la puede visualizar y puede imaginar cómo al respirar está absorbiendo la luz que tiene la letra. Tanto la absorbe por los ojos como la puede absorber a través de la respiración. Respiración en hebreo se dice neshima y es la misma raíz de la palabra neshama. Entonces tenemos que la respiración y el alma están íntimamente relacionadas. La respiración es una clave, un secreto para conectarse con la neshama. Por eso es tan importante poder lograr una buena técnica de respiración, porque como dicen los maestros, si quieres meditar, tienes que aprender a respirar. Y aquí, para terminar esta idea, voy a sintetizar distintos elementos en esta frase que dice: cuando respiramos neshima conscientemente, con intención, kavaná, absorbemos la energía espiritual secreta del aire, la luz, or, la luz de la yud, la luz del árbol de la vida. Lo que hace que nuestra mente emocional, el ruach, se armonice y se eleve hacia la mente superior, la neshama, para activar el potencial espiritual, el koach, presente en el alma humana, que es el reflejo de la energía espiritual de la conciencia divina, que es el Padre. Ahí tenemos una síntesis de estas distintas ideas. Bien, eso con respecto a la casa del aire, para que cuando hagamos los ejercicios respiratorios ahora, lo hagamos en esa conciencia. Aquí vamos viendo la cantidad de elementos que tiene una palabra, y ese es el trabajo cabalístico de ir decodificando esto. Vamos a continuar. En la palabra Avinu, Padre Nuestro, encontramos la palabra Ein, que significa nada, no o sin. Esto está significando que para aceptar a Jehová como nuestro Padre, nuestro yo aní, nuestro falso yo, tiene que estar en Ein, es decir, en nada. Es decir, el falso yo o ego tiene que ser un estado de nada de ego, no ego, sin ego. Ein ego, podríamos decir. ¿Qué significa esto? Que cuando meditamos, y aquí vemos, cuando meditamos este código Ein, que si vemos aquí la lámina, lo extraemos de la palabra Avinu. Cuando meditamos Avinu conectado con Ein, nos da una fuerza espiritual para anular el ego. Entonces, meditando Avinu con esta kavaná, siendo consciente que dentro de la palabra Avinu está
Ein, uno le pone ahí en esa meditación la intención de que esa meditación sirva para anular el ego. Por supuesto que cuando uno hace esta meditación tiene que tener consciente y presente qué aspecto del ego quiere anular. Puede ser una personalidad miedosa, una personalidad rabiosa, tiene que uno darle una bajada a ese no ego, una bajada concreta a ese no ego a partir de la meditación con Avinu. Entonces ahí tenemos Ein. Si se dan cuenta también, este Ein son las mismas letras de Ani. Entonces Ani, Ein, en el fondo ese yo falso tiene que estar en una nada. Pasamos a otra idea. Todas estas ideas son independientes, pero todas surgen de la palabra Avinu. Entonces eso significa que uno puede meditar la palabra Avinu con prácticamente 10 kavanot o intenciones diferentes. Aquí tenemos otra idea. En la palabra Avinu encontramos la palabra Oyev. Aquí lo tenemos. La palabra Oyev significa enemigo. ¿Qué es un enemigo? Un antagonista a ti. Sí, pero tiene una característica un enemigo. Le quiere hacer daño. Sí, es una persona que te tiene mala voluntad y te desea o hace el mal. O sea, no solamente un contrincante o un adversario. Un enemigo ya tiene una intención ya de hacerte un daño. Entonces, encontramos enemigo dentro de Padre Nuestro, dentro de Avinu. Esto significa que al meditar el código Avinu, recibimos la fuerza espiritual para amar al enemigo. En Avinu, entonces, encontramos la fuerza espiritual para amar al enemigo. En el Padre Nuestro encontramos la fuerza espiritual para amar al enemigo. Los que están entrando recién a la Kabbalah, vean la lámina, cómo se forma la palabra, ¿cierto? Se saca la Aleph, se saca la Bet, pero en este caso va al final, la Yud aquí y la Vav, entonces acá. Y ahí se conforma la palabra Oyev. Eso significa que cuando meditamos el código Avinu, podemos hacerlo con la Kavaná, con la intención de tener fuerza espiritual para amar al enemigo. ¿Cuál? El que en ese momento lo sientas como enemigo. Alguien que te esté calificando como tal. Y a niveles más profundos todavía, esta meditación nos ayuda a recibir la sabiduría para ver que en realidad hay un único enemigo, que es exactamente, que es el Satán o el ego. Ese es nuestro único enemigo, pero que se puede manifestar por influencia de este ego, se puede manifestar en una persona que me quiere hacer un daño. Pero finalmente, ¿por qué tú puedes amar al enemigo? Porque te das cuenta que en realidad existe un solo enemigo, que está influenciando la mente de esa persona para hacerte daño,
Entonces tienes esa capacidad de ver eso. Cuando uno entra en la energía de nuestro Padre, de Avinu, puede entrar en esa conciencia y ver que en realidad esa persona está siendo manejada, controlada por el ego, que es el único enemigo. Por lo tanto, ahí puede surgir la compasión y el amor al enemigo, que es lo que nos enseñaba y nos pedía Yeshua. Entonces, ahí tenemos otra idea. Si tú quieres unir, porque ya te entusiasmas y empiezas a unir cosas, puedes acá juntar de la palabra Avinu, puedes extraer entonces las dos palabras Ein Oyev, sin enemigo, o no enemigo, sin enemigo. Entonces, de la palabra Avinu, aquí lo vemos, podemos extraer estas dos ideas de Ein Oyev, y cuando la meditamos, al meditar Avinu, ponemos la intención de entonces poder vivir de esa forma. Y si sigues jugando con estas ideas y uniendo la de la clase pasada, puedes sacar estas cuatro palabras. Ben Av es igual a Ein Oyev. Es decir, que el Hijo del Padre es la persona que vive en su corazón sin enemigos. Purifica su corazón de todo lo que el ego me hace ver a otra persona como enemigo. Entonces yo voy sacando eso de mi corazón y finalmente vivo en mi corazón, no tengo a ningún enemigo, estoy abierto hacia todo. Entonces cuando medito Avinu, pongo esa intención. Entonces esto es muy bueno, meditar Avinu con esa intención cuando uno tiene, no sé, peleas o divisiones familiares o distanciamiento de muchos años con algunas personas y no sabe cómo resolverlo. Bueno, esa fuerza espiritual está en el Padre Nuestro, en Avinu. Otro tesoro que encontramos en Avinu, en esta palabra que realmente es una caja de sorpresa, es que si uno hace la opción de vivir como un hijo, como un Ben Av, como un hijo del Padre, sin enemigos en su corazón, el Padre te reconoce como su hijo. Y eso es lo que veíamos en esta lámina, que es Bení. Bení es hijo mío o mi hijo. Entonces cuando uno hace esa opción de vivir en Avinu, vivir en nuestro Padre, entonces Él también te reconoce como su hijo. Cuando aceptas a Jehová Elohim como Padre, Ab, es decir, recibes su luz y vives su instrucción, cuando anulas tu falso yo del ego, Ein Ani, cuando eliminas todo enemigo del corazón, el Padre nuestro, Avinu, te dice: vení, hijo mío. Esto es lo que está codificado en los escritos nazarenos. Este es mi hijo amado, en quien se complace mi alma, dice el Padre al mirar a Yeshua. Entonces también podemos meditar Avinu con la intención de poder alcanzar ese estado espiritual de ser hijo. Otra idea que encontramos en Avinu
encontramos la palabra on. La palabra on, que la tenemos aquí, es una fuerza y un vigor. Esto significa que cuando meditamos la palabra Avinu o la mencionamos con toda esta conciencia, recibimos una fuerza y un vigor espiritual para poder vivir su instrucción o vivir como Yeshua. Otro regalo que nos da esta palabra Avinu, encontramos en ella la palabra Eben, que significa piedra o roca. Esto significa que, por si fuera poco todo lo anterior, al meditar la palabra Avinu, estamos recibiendo la fuerza espiritual para poder fundamentar nuestra vida en esta roca sólida que es nuestro Padre. Entonces, la idea desde el estudio cabalístico es que cuando desde hoy en adelante uno diga Padre Nuestro, pueda tener en conciencia que no solamente está diciendo Padre Nuestro, sino que está moviendo todas estas energías con esta palabra. Incluso uno podría tenerlas escritas. Por ahora hay que saber que esa es una mega palabra, que cuando uno la dice en conciencia, está movilizando todas estas energías. Y uno puede meditar cada día la misma palabra Avinu, pero va enfocándose en una idea específica y en una bajada específica que esa idea le va a dar para su vida práctica. La gran gracia que tiene este código es que tiene muchas posibilidades de bajada y finalmente lo que uno tiene que aportarle a esto es en qué dirección específica va a enfocar este conocimiento. Y esa es ya la bajada que cada uno le da. Con eso vamos a terminar, vamos a dejar hasta aquí el estudio de la palabra Avinu. Y solamente para recordar la parte de nuestro, el tema cabalísticamente más importante desde el punto de vista del nuestro es el concepto de Lev Echad, que es un corazón. El nuestro tiene que ver con que el camino nazareno es un camino comunitario. Y camino comunitario se entiende como el concepto cabalístico de Lev Echad. Lev Echad significa un corazón. Un corazón es una clave cabalística que es una unión de tal magnitud en la conciencia de las personas que conforman esa comunidad que funciona como un embudo, como un atractor potente de lo que se llama la Shejinah. La Shejinah es el Ruach HaKodesh cuando entra en esta dimensión física de Asiyah. Entonces, una comunidad que tiene Lev Echad, que todos formamos un corazón, a veces se traduce como un mismo sentir, pero en realidad es como más que un sentir nomás, es toda una conciencia unificada, un egregor podríamos decir. Esa fuerza, ese egregor que funciona como un espíritu, incluso el espíritu de esa comunidad,
es el que atrae el espíritu divino. Y entonces, a mayor levejad que tiene una comunidad, más Shejinah puede traer, y por lo tanto más Shejinah, más espíritu divino puede canalizar. Por eso es tan importante este concepto de nuestro. Además, levejad es un acróstico o está relacionado con el concepto del Gesed. Se relaciona con el Gesed. Es decir, el espíritu comunitario expresado como levejad permite que el Gesed divino, la bondad divina, se manifieste de manera especial sobre esa comunidad, de manera que esa comunidad pueda ser a su vez canal del Gesed de Elohim. Entonces el concepto comunitario es mucho más que reunirse un rato, un momento, ¿cierto?, a compartir algo. Tiene que ver con el concepto místico es egregor, un espíritu común. Bueno, eso está en la parte de nuestro. Entonces con estas clases que hemos visto hasta ahora, creo que tenemos hartas ideas para trabajar la palabra Avinu y poder pasar a la palabra siguiente, ya la otra clase. Bien, yo me voy a detener aquí para que podamos reposar todas estas distintas ideas. No sé si hay alguna pregunta que quiera. ¿Ein es la disposición a presentar la vasija limpia de ego? Sí, Ein tiene una idea como de nada, ¿m? O de sin. Es como una anulación. Entonces, en ese sentido, sí, si tú quieres decir, por ejemplo, en un estado de Ein, eso es como un estado de vacío de ego, en ese sentido, entonces tu vasija, tu conciencia, está lo más libre. Es cierto que el ego siempre va a estar, ¿m? Pero podríamos decir lo siguiente: suponte que eres tú la vasija. El ego va a estar de la pared de la vasija hacia afuera, vamos a poner. Entonces tú quieres que dentro de la vasija esté Ein, esté sin nada de ese ego que te está molestando desde afuera, ¿m? Desde tu mente, tus pensamientos. Nada de eso tú lo vas a dejar entrar. No hay nada de eso. Hay no de eso. O estás sin eso dentro tuyo. Entonces ese es el estado de Ein. El trabajo espiritual entonces busca que estemos en un Ein ego, en ese sentido, que nuestra vasija está limpia, efectivamente. Avinu nos sitúa en Malhut, Padre nuestro de todos, sin ego o separación mentales propias de la ilusión. Exactamente, claro. Todo lo que es separación viene del ego. Entonces el Avinu, cuando lo meditas de esa forma y le pones esa kavaná, por ejemplo, cuando veíamos el sin enemigo, suponte que uno tenga en su vida una persona que lo considera un enemigo, o por ejemplo estoy distanciado. Trabaja el Avinu con esa intención concreta y con esa persona concreta. Al hacer permutación y gematría, ¿cómo sabes el orden correcto? Se podría decir Ain Ab, no hay padre. Claro, exactamente. Uno puede ocuparlo desde el árbol de la vida o del árbol del bien y del mal. El mismo bisturí que te sirve para hacer una cirugía y sacar un tumor, te sirve para asesinar a alguien. Exactamente. Lo haces, ¿cómo saber? Porque tú estás situada en el árbol de la vida, no estás situada en el árbol del bien y del mal. Catherine dice, me llama la atención que el santuario del templo sean los pulmones y no el corazón. ¿Es porque los pulmones reciben? Los pulmones reciben. Lo que pasa es que los pulmones y el corazón trabajan juntos.
son una unidad fisiológica en realidad. No me quise meter mucho en lo que es el tema como de la anatomía cabalística, que ese es un tema muy bonito, cómo se ve la fisiología desde la Kabbalah. Lo vi en términos generales, ¿ah? Pero en este caso se habla del santuario del aire, los pulmones, porque ese es el órgano fisiológico que trabaja directamente con el aire, ¿ah? Después el corazón, ¿cierto?, va a trabajar directamente con la sangre, en la cual va a ir el oxígeno y la luz. Por eso se habla de los pulmones en este caso, pero en realidad todo el tórax, porque ese es el concepto que nos transmitió el padre Abraham, es que todo el tórax está gobernado por la Aleph. No solamente los pulmones, todo el tórax. Entonces, en esta unidad corazón-pulmones también está la Aleph ahí. Andrés dice, ¿existe una regla para usar gematría, siruf y notaricón de manera correcta? Sí, claro, tienes tú primero no vas inventando nada, ¿cierto? Tú vas decodificando lo que hay, y la decodificación o la interpretación que tú haces de aquello que vas sacando, lo haces desde el árbol de la vida. Es decir, todo lo que tú extraes desde la Kabbalah, lo ocupas para la luz. Le das el sentido de la luz. A mí me queda una duda, si yo quiero trabajar un aspecto específico de todos los secretos de la palabra Avinu, ¿se trabaja el código Avinu con esa intención? Por ejemplo, en el caso de Eben, ¿yo trabajo el código Eben o el código Avinu. Con la cabana de Aya? Tú trabajas Avinu, pero sabes que dentro de Avinu está Eben. Ya. Entonces suponte que tú dices, voy a meditar Avinu. Yo sé que dentro de Avinu está la palabra roca, y voy a meditar Avinu con la intención de que esta energía que voy a recibir, el Padre Nuestro, se transforme en mi roca. Esa es la idea. Entonces siempre es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se transforma en mi vigor, en mi fuerza. El Padre Nuestro es el que me da la fuerza para no tener enemigos en el corazón. El Padre Nuestro es la roca en la cual yo me afirmo. Entonces siempre es el Avinu. En el Avinu es donde están todos estos elementos. Tú le vas dando la intención, la Kavaná en ese momento, porque el Avinu contiene todo. Entonces, claro, tú podías decir, bueno, medito Avinu y está todo, claro, también, pero es bueno que uno pueda enfocar también de acuerdo a las necesidades que tiene. Maya dice, ¿podría ser otro secreto como la palabra profeta, Nun, Bet, Yud, Aleph, en Avinu? Perfecto, claro. Bueno, ahí ya cuando alguien hace eso, se transforma en una yeshiva. Eso es una yeshiva. ¿Te das cuenta? Cuando a partir de una enseñanza, un cabalista descubre una cosa, el otro descubre otra cosa, porque una cosa es lo que yo expongo en la clase, pero este es un conocimiento que yo no agoto. Aquí tú ves que aparece otra palabra, la palabra Naví, que Naví es profeta. Entonces encontramos que dentro del Padre Nuestro está la palabra profeta, es decir, el espíritu de profecía está dentro de nuestro Padre. Eso te indica que los profetas están dentro del Padre Nuestro, o reciben ese espíritu profético de nuestro Padre. Perfecto. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer, de ir armando, que eso se vaya transformando en una yeshiva. Una yeshiva es justamente un grupo que se reúne a estudiar y que el espíritu empieza a actuar de acuerdo a los conocimientos. Entonces nos vamos enriqueciendo entre todos de lo que va inspirando el espíritu. Los pulmones son el órgano directo que recibe el aire. Estamos en el coronavirus. ¿Y qué ataca primeramente? Los pulmones. Es decir, el santuario
la casa del Padre, el templo del aire, nuestro primer encuentro con la luz, en sentido fisiológico, está atacado. Nuestros pulmones, ¿cierto?, se están enfermando. Este virus está enfermando nuestros pulmones. Hay que volver a la respiración correcta, a la meditación. Cuando hacemos estas meditaciones, por eso purificamos los pulmones, los llenamos de luz, los fortalecemos con la luz. Entonces, algo nos está diciendo también que nuestros pulmones están siendo muy vulnerables a esto. ¿Por qué no están fuertes nuestros pulmones? ¿Cómo fortalecemos nuestros pulmones? Lo que nos está diciendo el Avinu es que fortalezcámoslo con primero, tomando conciencia que Av, la casa del aire, está ahí. El Padre tiene que estar ahí. Entonces, ¿está el Padre ahí, en el corazón, en los pulmones? A lo mejor no está tanto. Por eso se han debilitado nuestros pulmones, se ha debilitado el corazón. Entonces, una forma es meditar Avinu con esa cabana. Por ejemplo, dentro de los protocolos de tratamiento, podría ser que los pacientes meditaran Av o que meditaran Aleph. Todo paciente que está con sus pulmones débiles, meditando Aleph, recibe la luz con la cual el tórax fue creado. Si medita el Av, vuelve a transformar sus pulmones en un santuario del Padre. O sea, todo tiene una aplicación física. Por eso hay que ir a buscar el código que está detrás. Cada letra no solamente tiene un número, sino que simboliza otras cosas. En este caso, la casa, el aire, lo divino. Entonces, eso es cuando uno dice que la Torá es un código, las oraciones son un código, a eso se refiere. Que las letras no solamente son para nombrar algo, sino que te están dando ideas que están escondidas y que tú tienes que extraer. Entonces, como tienes muchas ideas, tú no es que tengas que trabajar todas las ideas de una, las vas teniendo, vas teniendo como un manual de usos. Entonces tú ya sabes que con esta palabra Avinu puedes ocuparla para todas estas cosas. Entonces, cuando los cabalistas querían codificar mucha información, lo iban haciendo a través de estas oraciones. Bueno, ya que salió la palabra Naví, que es profeta, profeta no tiene que ver con adivinar el futuro, ¿cierto? El profeta es un espíritu, tal cual es un espíritu profético, que es la capacidad de ver lo que está oculto, lo que está más allá. Entonces el profeta logra ver lo que está más allá. Entonces te dice, si tú sigues así, va a pasar eso, ¿cierto? Dice Jehová, si tú sigues así, va a pasar eso. Bueno, ¿de dónde viene ese espíritu? De Avinu. Entonces, si uno quiere transformarse en un profeta, tiene que entrar en Avinu. Entonces vamos a ir palabra por palabra, y para que puedan trabajarlo de a poco. Hay que digerirlo. La idea, más que aprender una cantidad de datos, es ir entendiendo la lógica cabalística, que, como comentábamos ahí, es un trabajo de luz. Entonces, que aprendamos a ver con ojos cabalísticos, y dentro de ver con ojos cabalísticos también está esta idea de ir disfrutando el viaje. Entonces,
estamos caminando la palabra Avinu y disfrutar esa palabra, poder asimilar todo lo que esta palabra tiene, y tiene mucho más en realidad, porque en la medida que ustedes vayan como desarrollando, porque esto es como un juego, desarrollando esta capacidad de ir moviendo las letras, juntando las cifras. En el caso de Maya, que sabe el hebreo, vas a encontrar muchas otras palabras. Entonces, todo eso va a ir enriqueciendo y uno va a ir viendo en realidad cómo al final las oraciones, lo que nosotros llamamos las oraciones, son verdaderos como grupos de palabras que tienen una gran cantidad de conceptos. Entonces, cuando tú lo llegas a tener en tu mente todo eso y haces una oración, es una cantidad de energía que estás moviendo a nivel cósmico que uno no se imagina. Entonces, esa es la idea, y en realidad esto es bastante infinito, ¿ah? De hecho, uno podría estar meses en una pura palabra si es que se mete en cada letra de cada palabra. Es como un juego, por eso la Kabbalah es muy entretenida, porque tú finalmente te entretienes con las cifras, te entretienes con los símbolos y vas encontrando en realidad la cantidad de información que está codificado ahí. No hay que tomarlo como un curso. Esto es más un viaje. Es un viaje por la Kabbalah. Es un viaje en este caso por la oración del Padre Nuestro. Y en el cual es un viaje que no tenemos un tiempo de inicio, no sabemos cuándo vamos a terminar. Y porque es infinito este viaje, nos vamos encontrando con muchas maravillas en él. Y en la medida que ustedes vayan entendiendo cómo funciona, se va a ir haciendo más infinito, porque van a ir encontrando más cosas. Es como si mientras más tú sabes, menos avanza, en el sentido de que te vas quedando más en una palabra y encontrando las maravillas que hay ahí. Por supuesto que el saber hebreo te da un plus, por supuesto que sí. Porque finalmente ahí, al saber hebreo, tienes un vocabulario. Tú con la Kabbalah tienes las técnicas, por el siruf, el notaricón, la gematría, son técnicas cabalísticas. Pero si tú conoces, tienes más vocabulario o sabes la gramática y sabes manejar la frase, por supuesto que vas a poder encontrar mucho más cosas. Bueno, ya llegará un profesor de hebreo, a alguien que sepa hebreo y que nos pueda enseñar. Bueno, querida comunidad, podemos dejarlo hasta acá. Laila Tov, Shalom.